me puede decir o me podría definir lo que significa infección de transmisión sexual? Un voluntario. Bueno, antes les decían enfermedades, ahora le dicen infecciones, ¿no? Podemos decir que es casi lo mismo, por decirlo de esa manera. ¿Nadie? ¿Qué dice eso? Como es una combinación de palabras, menciona que es una infección que se transmite mediante lo que es el acto sexual, pero en este caso tiene que tener una persona que liga con a otra persona. Una persona sana con una persona enferma, para que pueda haber una infección. ¿Será necesariamente de una persona sana a una persona enferma? Una persona enferma, una persona sana. ¿Qué, no? ¿Y el otro no necesariamente también podría estar enfermo? ¿Y también podría tener infección de transmisión sexual? Pueden ser asintomáticos. Como al menos una persona, al menos una de estas enfermas. Dentro de lo que has dicho, contacto sexual, obviamente que sí, ¿no? Si no, no estaría dentro de una infección o enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué más? Persona contagiada. Bueno, obviamente va a haber contagio, ¿no? Estas personas con múltiples parejas sexuales. Que se transmiten por el contacto sexual. Este contacto sexual puede ser vaginal, anal, oral, donde hay intercambio de secreciones, fluidos, ¿no? Entonces, las infecciones de transmisión sexual se catalogan dentro de las que se expresan dentro de la zona genital. Ese es el lugar. Pero también puede haber en cavidad oral, también puede haber en piel, ¿ya? También puede haber en zona de la región anal, en toda la zona perineal. O sea, se expresa en todos los lugares donde hubo contacto. Donde, por ejemplo, en caso de varones hubo eyaculación, en caso de contacto vaginal hubo contacto con secreción vaginal, o heridas, lesiones, ¿no? Que se contagian por vía sexual. Puede ser una paciente asintomática y portando una infección de transmisión sexual. Sí. Puede ser una persona enferma que tiene lesiones, verrugas y tienes contacto sexual. Entonces, es un conjunto, ¿ya?, de enfermedades infecciosas que se transmiten por contacto sexual. Ahí no se involucra varicela, por ejemplo. Varicela es por contacto, pero no es contacto sexual, ¿no? Ahí, por ejemplo, no está viruela de mono, o las viruelas, no están. Su forma específicamente no es por contacto sexual. Hay otras enfermedades que sí se transmiten por contacto sexual, pero no es parte del estudio que vamos a hacer ahora, sino todas son las formas de cómo se expresan. Por ejemplo, doctor, ¿y el VIH? ¿Por qué no hablamos del VIH? ¿Por qué no, doctor, y la hepatitis? La hepatitis B, la hepatitis C. ¿Por qué no hablamos de eso?
Claro, su transmisión es por vía sexual, pero no manifiestan lesiones o manifestaciones en las partes donde hubo el contacto. El VIH, por ejemplo, se contagia obviamente por vía sexual, pero ¿acaso te da lesiones, úlceras, heridas? ¿Te da secreciones? No, pues no. Obviamente su vía de contagio es vía sexual, pero no te manifiesta signos y síntomas característicos en los lugares donde se ha habido la transmisión. ¿Se entiende, no? Entonces, ese conjunto es lo que vamos a ver. Por si acaso. Entonces, el conjunto de infecciones que vamos a ver, el primerito es la sífilis. En realidad, este cuadro remarca a todas las infecciones. En la actualidad, un factor de riesgo es ser varón y tener sexo con otro varón, ¿no? Ese es un factor de riesgo, chicos, en la actualidad. Y otro, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, se explica por la conducta, ¿no? Los heterosexuales, por ejemplo, utilizan preservativo, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan el preservativo los heterosexuales? ¿O por qué utilizan los métodos de barrera? Es porque hay más probabilidad de que esté infectado uno de ellos. No tiene nada que ver. ¿Ah? Claro, pues, para evitar el embarazo, pues. Los heterosexuales tienen intimidad, pueden tener intimidad vía oral, vía vaginal, pueden tener también vía anal, ¿o no? Eso no involucra el riesgo. El problema es que es la reproducción. Por eso los estudios que se han dado más en heterosexuales, la transmisión es menos porque utilizan métodos de barrera. Dentro de esos métodos de barrera, ¿cuál es? El preservativo, pues. Utilizan el preservativo con mucha mayor frecuencia a comparación de quién. Claro, porque ellos no utilizan porque ellos no van a biológicamente pues no van a tener esa capacidad de reproducirse, pues, ¿no? Mientras que una pareja heterosexual sí. Por eso que el uso de métodos de barrera da una protección, como el uso de preservativos, en la transmisión de infección de transmisión sexual. Por eso es. Por eso que esta línea que ustedes ven no se acopla a los heterosexuales y a las mujeres. Si no se acopla más, sube, ¿no? Es como algo que desencadena. ¿Ya? Y es obviamente el sexo que practica y la forma de transmisión, todo eso. Por eso que prácticamente el VIH también va así de esa manera. La gonorrea también va así. Y las otras coinfecciones que tiene un paciente HCH también aumentan, ¿no? Y eso es justamente por la transmisión y la baja protección al momento que tienen relaciones sexuales. Muy bien. La sífilis, esta es una forma, mira, esto lleva más de 100 años ya para estudiar la sífilis. Antes que apareciera el VIH, más o menos era así la sífilis, o antes que apareciera la penicilina, ¿no? Antes que apareciera la penicilina, los estadios eran así. Aparecía un estadio primario, donde se infectaba el paciente, aparecía una úlcera, ¿no? De repente se trataba o no se trataba, luego aparecían meses, pasaba un año, y de repente ya no presentaba síntomas, ya estaba todo tranquilo, pero después pasa un tiempo y empiezan a aparecer lesiones en la mano, en la cara, en el cuerpo, empieza a tener problemas renales, hepáticos, y de repente también puede hacer problemas cardíacos. De repente se trató, se curó también a medias, no hubo un estudio completo, pasaban
y desembocaba a complicaciones de la sífilis terciaria, ¿no? Donde aparecían ya lesiones, donde eran secuelas ya de la inflamación crónica del treponema, ¿no? Eso en la actualidad no hay, chicos. Bueno, de repente en África hay, porque ahí sí el sistema de salud es pésimo, ¿no? Pero en la actualidad es muy difícil encontrar. ¿Por qué? Porque su detección es temprana de la sífilis, ¿no? Gracias a que a las pruebas no treponémicas, ¿no? Gracias a eso y también a la penicilina, obviamente, hace que esto sea muy rápido, manejable y tratable. Por lo tanto, es muy raro encontrar, extraño, encontrar casos tanto de secundaria, de formas secundarias o de formas terciarias, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿dónde nos enfocamos? En las latencias, en los asintomáticos. En los pacientes donde no hay síntomas, en ellos nos enfocamos. O sea, el paciente viene y te dice, doctor, doctora, mire, trae una prueba de RPR positiva, ¿qué hago? ¿Me pongo penicilina? ¿No me pongo? ¿Tengo dentro de un mes? ¿Dentro de 2 meses me pruebo una prueba? Entonces, ahí viene la evaluación, ¿no? Ese es el caso típico que ustedes van a tener. Entonces, no van a haber sífilis secundarias, no van a haber sífilis terciarias, porque la gran mayoría utilizan el antibiótico. El antibiótico es como el pan de cada día, ¿no? El antibiótico, la penicilina, lo utilizan así como si fuera paracetamol, ¿no? Entonces, prácticamente la sífilis ha bajado debido a eso. Vale, chicos. Aló. Sí, ¿qué pasó? Ya me acerco. Ya, déjalo ahí nomás. Ya, se pueden retirar si terminan. Entonces, eso es lo más frecuente y lo que van a encontrar. Muy raro que encuentren sífilis secundaria. Pero ¿por qué les decía que ahora ha cambiado? Ya que esos estadios son muy variables cuando viene un paciente con VIH. Si tienes un paciente con VIH y sífilis, te puede dar cualquiera en cualquier estadio. Por ejemplo, puedes tener un paciente con VIH y hace neurosífilis, por ejemplo, y puede hacerlo en cualquier estadio. Ahora, por ejemplo, antes presentaba síntomas, ahora sí, antes no presentaba síntomas, ahora sí presenta. Empieza a presentar lesiones, úlceras en la zona genital, y a la vez presentan lesiones maculares y pigmentosas en las palmas, todo, ¿no? Entonces el VIH ha hecho que cambie. Esos estadios cambian totalmente. O hace uveitis, ¿no? Por sífilis, o neurosífilis, o hacen alteraciones a nivel de la zona vestibular, o sea, puede hacer múltiples complicaciones por el hecho del VIH. El VIH hace que se inmunosuprima. El inmunosuprimir obviamente puede manifestar cualquier forma de la fase primaria y secundaria. Pero bueno, para la parte didáctica sí tienen que saber, ¿no? Que existe una sífilis primaria, que es de las manifestaciones a nivel genital. Pero no necesariamente puede aparecer en la zona genital, también puede aparecer en la cavidad oral, puede aparecer en la zona anal, en el recto, por ejemplo, puede aparecer lesiones así cancerosas, ¿no? Entonces, no necesariamente en la zona genital, pero lo característico, si te preguntaran para un examen, lo característico es la lesión ulcerosa con bordes limitados, ¿no? No doloroso, ¿no? Ese es lo característico. Lo que llaman el chancro duro, ¿no? La sífilis secundaria. Ya la sífilis secundaria es como un cuadro séptico que hace la sífilis, ¿no? El treponema. O sea, el treponema ya no está en la zona genital. Ahora, ¿qué ha sucedido? Se ha diseminado, ¿no?
Entonces, el lugar donde expresa normalmente esa diseminación, ¿dónde es? El pie. Pues ustedes van a ver lesiones papulosas, nodulosas, eritematosas o en palmas, ¿no? En palmas, pero también puede presentar en cualquier parte. Te puede dar hepatitis, riñón, nefritis, miocarditis, arteritis, ¿no? O sea, inflamación de las arterias. ¿Dónde esté localizado o a donde se haya diseminado el treponema, ¿no? Pero lo característico es esas lesiones, ¿ya? Entonces se puede manifestar en mucosas, ¿no? Te puede dar alopecia, ¿no? Cuando se manifiesta en cuero cabelludo, en la cavidad oral, también puede haber lesiones pigmentadas también. Y bueno, la sífilis terciaria, que es muy raro, eso sí que de contra raro, ¿no? Pero puede haber presencias de gomas, ¿no? Esas gomas ya son lugares donde ya el treponema ha hecho su propio hábitat, un lugar, un espacio y ha formado como tipo un absceso, ¿no? Y ya pues puede estar en el hueso, en el músculo, o en el lugar donde puede estar en el hígado, en el vaso, puede estar en el cerebro, donde hayan migrado y puesto su mayor concentración. Pero son casos muy raros, ¿no? No se ven obviamente, es muy raro encontrar. Y bueno, por eso que normalmente los diagnósticos en la actualidad siempre, hasta ahora, se sigue utilizando los diagnósticos a nivel de la zona genital, las úlceras, ¿no? ¿Qué características tienen las úlceras a nivel genital? Ahorita les voy a enseñar un cuadro para que más o menos se guíen, ¿no? O un algoritmo para que puedan dar un buen diagnóstico. Y bueno, la penicilina es el mejor medicamento para el tratamiento de treponema, no hay otro. Así tu paciente ya ha hecho alergia, la mejor opción sigue siendo penicilina. Hay digamos así, una dosificación, una estratificación para que tú puedas dar la penicilina a dosis bajas y le puedas desensibilizar al paciente, ¿no? Y así evitar que haga un cuadro anafiláctico por penicilina. Entonces, en realidad, si un paciente haga alergia a penicilina y tiene sífilis, lo mejor es usar penicilina, es lo mejor. Ni la doxy, ni la cetraxona, ni la eritromicina son los mejores. La penicilina sigue siendo el mejor tratamiento de lesión parasitaria, ¿ya? Entonces, doctor, ¿y cómo hago para hacer el diagnóstico? Muy bien, entonces, como hemos visto, la gran mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Entonces, te van a abrir con una prueba. ¿Y qué pruebas son esas? Las pruebas inmunológicas. Doctor, ¿y los métodos directos? Bueno, en realidad ya no se utilizan los métodos indirectos. Son muy costosos, aparte necesitas un buen laboratorio implementado para que un microbiólogo pueda evaluarlo. Y aparte algunos ya no tienen porque está desfasado también en algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, utilizar el campo oscuro, o algunas tinciones, inmunofluorescencia, por ejemplo, ya no se utilizan con mucha frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de contagio también, pero imagínate, eso tienes que tomarle directamente de la lesión, ¿no? Tienes que tomarle y verificar, ¿no? Pero hemos dicho que la gran mayoría son asintomáticos, o sea, ¿vas a esperar que haya úlcera también? No, pues, ¿no? O le vas a tomar directo de la sangre. La sífilis no está nadando por la sangre, está en los depósitos, en los tejidos, ahí está el treponema. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Por las pruebas inmunológicas, los métodos indirectos. Por eso utilizamos ¿qué? Las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las no treponémicas son las que van a detectar con mayor facilidad la presencia de los anticuerpos. Puede ser cualquier anticuerpo, no necesariamente puede ser para el treponema. Ese es el problema, tiene tanta sensibilidad que te puede detectar falsos positivos. ¿Ya? Por eso la importancia de saber cómo interpretar una prueba no treponémica, porque si tú lo sabes interpretar, ya tienes el diagnóstico y le puedes hacer el seguimiento con la prueba no treponémica. ¿Ya? Por ahí te dicen, mira,
se utilizan de forma cuantitativa en el control y en la eficacia del tratamiento. Y es verdad, utilizar las pruebas, este tipo de pruebas no treponémicas, la verdad que nos ayuda bastante para el seguimiento. ¿Ya? ¿Y por qué? Cuando se negativiza en el tiempo, prácticamente te dicen al paciente que está curado. ¿Ya? Pero a veces no se negativiza, ha sucedido que a veces sale positivo pero con bajas diluciones. Eso también es importante explicarle al paciente, porque puede suceder que otra vuelta se repita, cada rato se repite y dicen no, tiene sífilis, y al pobre le pagan poniendo penicilina, ¿no? Entonces, las pruebas no treponémicas son muy buenas, chicos, para detectar la enfermedad, muy buenas. Pero ¿qué sucede si es que de repente tienes un paciente adulto mayor y te sale una prueba donde las diluciones son ligeramente elevadas, no están dentro del límite, pero están ligeramente elevadas, y el paciente de repente no tiene factor de riesgo? O sea, hay duda. De repente te dice, yo tengo una sola pareja, he tenido solamente intimidad con una sola pareja, entonces para corroborar eso, te vas a las pruebas treponémicas. Solamente en esa situación es lo que vas a solicitar las pruebas treponémicas, cuando hay duda. Cuando de repente el paciente ha tenido exposición y de repente su prueba te sale bajo, o sea, te sale con bajas diluciones y tiene factores de riesgo, utilizas mejor que las pruebas treponémicas. ¿Ya? Pero las pruebas treponémicas solamente te sirven para confirmar, no te sirven ni para hacer seguimiento, ni control, nada de eso, solamente para confirmar. Porque al final, si tú haces el diagnóstico, lo vas a hacer con las pruebas no treponémicas, ¿ya? Entonces, una prueba no treponémica te puede traer falsos positivos, sí. Por eso, lo ideal es cuando tú pides una prueba treponémica, no treponémica, pídele cuantitativa. ¿Para qué? Para determinar las diluciones. Doctor, ¿y la cualitativa no me sirve? Sí, sí te sirve. En caso de que el paciente, por ejemplo, tuvo su primera relación sexual y se expuso, ¿no? De repente él se expuso y tuvo contacto. Tiene su primera relación sexual y se expuso y tienes una prueba cualitativa positiva. ¿Ya? ¿Te ayuda? Sí. Te ayuda para que le inicies tratamiento. Para el seguimiento, sí o sí, vas a requerir una cuantitativa. Con la cualitativa va a ser muy difícil hacerle el seguimiento, ¿ya? Porque vas a tener que esperar 1 año, 2 años para que le pidas una cualitativa. Pero la cuantitativa cada 4 meses le puedes pedir, cada 3, cada 4 meses, hasta que empiece a disminuir la cantidad de anticuerpos. Así también detectas si es que de repente otra bola tuvo contacto de riesgo y se ha vuelto a infectar. Y otra vuelta las diluciones empiezan a subir. Es el caso de una pacientita, no sé si con mi grupo vimos a una pacientita de Satipo, no, que tenía un leishmaniasis cutánea y tiene un RPR elevada, no lo hemos visto, ¿no? Ya, les cuento este caso, ya de una paciente mujer que 2 años tenía pruebas de RPR mayor a 64, 32 diluciones, por 2 años, ¿eh? O sea, sus diluciones eran muy altas. El problema era que la paciente seguía teniendo contacto sexual. ¿Y eso por qué sucedía? Porque en ningún momento le dieron la consejería, ¿no? Y eso también vamos a hablar también, ¿no? Que nunca le dijeron que el familiar, perdón, en este caso con el que tiene relaciones también tiene que hacerse la prueba, ¿no? No le habían dicho. No le habían dicho que tenía que utilizar preservativo. No le habían dicho que tenía que venir a sus controles, no le habían dicho nada. Entonces, el problema ha sido de que ella siempre salía. Y en la última que vino a hospitalización, sus diluciones se dispararon a 64. Era altísimo. Entonces, cuando le hicimos la entrevista, resultaba de que su pareja la contagiaba. Su pareja nunca recibió tratamiento. Y es la persona con la cual esporádicamente tenía encuentros y le paraba contagiando.
porque ella decía que solamente tenía una sola pareja, ¿no? Pero su pareja nunca recibió, como le digo, la mayoría son asintomáticos, no hacen síntomas. Pero la transmisión se puede dar, sí se da. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo utilizaría una prueba treponémica? Para corroborar nada más. Si tengo duda al utilizar la prueba no treponémica, nada más. Porque la prueba no treponémica de por sí, si tú le pides cuantitativa, te da mucha información. Entonces una prueba de RPR debe tener, para que sea positiva, tiene que ser mayor o igual a 8 diluciones. Y una prueba de BDRL tiene que ser la mitad, 4 o 5 diluciones tiene que ser. ¿Ya? Muy bien, ¿y en qué casos puede haber falsos positivos? Bueno, tienes que evaluar todos esos cambios. Por eso que no en todos los pacientes hay que estar pidiéndole prueba no treponémica. Si no hay factores de riesgo, no es necesario que estés pidiendo cada rato, ¿no? Pero en ese grupo, por ejemplo, en las embarazadas, sí le tienes que pedir, ¿no? ¿Puede haber falsos positivos? Sí, puede haber, pero es poco frecuente. A comparación de los otros. Por ejemplo, en el caso de las infecciosas, la mononucleosis, las neumonías, la tuberculosis, la hepatitis, infecciones por micoplasma, o las enfermedades con otras enfermedades por treponémica, ¿no? Por ejemplo, leptospirosis, ¿no? Y en las causas no infecciosas, las que van las que son las enfermedades por tejido conectivo, ¿no? Lupus, por ejemplo, artritis, ¿ya? También hemos tenido adultos mayores que hacen pruebas positivas de RPR. Los pobres hacen 2, 4 diluciones, pero los pobres pues tienen 80, 81 años, ¿no? Entonces, las pruebas no treponémicas sí pueden tener falsos positivos. Neoplasias, cáncer, ¿no? Las neoplasias también pueden alterar, ¿por qué? Porque son anticuerpos inespecíficos. Te detecta IgM, IgG, ¿ya? Pero te detecta especialmente cuando expresan de infección por treponema, pero treponemas hay un montón, ¿no? Muy bien. Con respecto al herpes, el herpes, no se olviden que pertenece a la enfermedad, al grupo, a la familia de los herpevirus, ¿no? Lo que tienen algo característico estos herpevirus es que tienen una envoltura, ¿ya? Y tienen una cápside. Esa cápside contiene lo que es el genoma, y este genoma en todos los tipos de herpes es de tipo ADN, ¿ya? Prácticamente todos los tipos de herpes son neurotrópicos. ¿Qué quiere decir neurotrópicos? Que les gusta estar entre las fibras donde están las neuronas. Puede estar corpúsculos, puede estar en los nervios, pueden estar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En cualquier parte pueden estar. Son altamente neurotrópicos y pueden provocar secuelas neurológicas, ¿no? Se ha visto como por ejemplo el Epstein-Barr, el herpes tipo 7, tipo 6 pueden dejar asociadas a enfermedades autoinmunes, ¿no? Del cerebro. Se ha asociado también a enfermedades de demencia, todo, ¿no? También a enfermedades como linfomas, por ejemplo, linfomas cerebrales, todo, ¿no? O sea, el herpes, prácticamente todo el grupo de herpes son muy neurotrópicos y pueden dejar muchas secuelas a los pacientes. Pero nosotros vamos a hablar de dos especialmente, yo no voy a hablar de todos los herpes, ¿no? Dos que se transmiten por vía sexual. Uno es el herpes tipo 1 y el otro es el herpes tipo 2, así se llama, ¿no? Ese es su nombre, ¿no? Ambos se manifiestan de acuerdo donde han sido adquiridos. Si es en cavidad oral, aparecen lesiones en cavidad oral. Si es en la zona genital, aparecen úlceras, vesículas en la zona genital. Entonces el tipo 1 y el tipo 2 son los que se van a transmitir con mayor contacto por el sexual. Los otros sí
¿no? Por ejemplo, a Epstein-Barr, en conjunto con el citomegalovirus, le dicen la enfermedad del beso, ¿no? ¿Por qué le dicen la enfermedad del beso? Porque se transmiten por contacto de beso. ¿Ya? Pero a buena suerte de nosotros, porque obviamente si acá nos hacemos cargas virales de todos los tipos de herpes, lo más probable es que el 100% va a salir positivo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a desarrollar enfermedad. El problema viene en la reactivación, ¿no? El herpes se reactiva. Y al reactivarse, ¿qué va a suceder? Va a desembocar en un nuevo episodio de la enfermedad. O en este caso, si nunca lo has tenido, como un nuevo caso, ¿no? Se puede reactivar. Entonces, normalmente las infecciones por herpes, en este caso, desde el herpes 1 hasta el herpes 8, la gran mayoría son por reactivación. O sea, tiene que haber un desencadenante, tu sistema inmunológico tiene que bajar. Y recién ellos vuelven a aparecer, aparece un crecimiento y empiezan a aparecer úlceras. De repente aparece una úlcera acá, de una coriretinitis o una oftalmitis. Te puede aparecer acá una parálisis facial. Te aparece acá un herpes zóster. Te puede aparecer en la zona genital. También. Pero esos son los tipos de herpes que se reactivan. En caso de lo que nosotros estamos hablando, son los herpes con el contacto. O sea, intimidad, ¿no? Acto sexual, que puede ser oral, vaginal, anal, y aparecen las lesiones en el lugar donde tuviste el contacto. Puede haber proctitis por herpes, sí. Puede haber vaginitis, vulvitis por herpes, sí. En caso de los varones puede haber balanitis, ¿no? Puede haber en la parte del escroto lesiones herpéticas, sí. En la cavidad oral, ni qué decir, bueno, te puede dar estomatitis, todo herpética en el lugar donde tuviste contacto. Entonces, esos son los más frecuentes, ¿cuáles son? El herpes 1 y el herpes 2. Pero todos los herpes, chicos, se contagian así, por secreción. Todos. Los del tipo 1 hasta el tipo 8 se contagian hasta el que provoca el sarcoma de Kaposi, ¿no? El herpes 8 se transmite por secreción, por beso. ¿Ya? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Puede aparecer en cualquier parte. Hasta se puede haber un cuadro de diseminación, sí, pues puede haber. Y bueno, lo característico son esas lesiones vesiculares. Una vesícula, ¿cuánto de tamaño es? Es una lesión menor a un centímetro, ¿no? Es una vesícula. Cuando es mayor a 1 centímetro ya se llama ampolla, ¿no? Ya, lo característico es que son múltiples, ¿no? Como en forma de racimo, dicen algunos. Y en algunos casos puede haber lesiones costrosas o se infectan. Entonces ahí se pueden haber placas mielicémicas, ¿no? En realidad el herpes puede aparecer en cualquier parte, chicos, ¿no? En cualquier zona del cuerpo puede aparecer, en la axila, ¿no? Pero obviamente debe haber contacto sexual. Bueno, el tratamiento es aciclovir, bueno. O sea, aquí más cosas no se pueden ver. El otro es la gonorrea, ya provocada por la Neisseria gonorreae, ¿no? Esta Neisseria, chicos, normalmente le gusta estar en la mucosa, ¿ya? Su contagio también es por vía sexual, ¿ya? Pero también puede aparecer en la cavidad oral, en la zona genital, en la zona anal, también puede aparecer, ¿ya? Pero normalmente el lugar donde tiene mayor concentración y donde provoca mayor afectación es en la zona genital, ¿ya? Ahí se ha visto con mayor frecuencia la gonorrea. Lo bueno de la gonorrea es que su manejo es rápido, no hay mucho acá, pero lo que se está viendo en el último tiempo es la resistencia, ¿no? Ya está viendo resistencia a quinolona. Bueno, las quinolonas ya prácticamente no forman parte, ¿no? Pero sí podríamos utilizarlos en caso no hay alternativa, ¿no?
Lo que sí está habiendo resistencia es a las cefalosporinas, ¿no? De tercera generación. Ahí estamos teniendo un problema, ya que es un diplococo gram negativo. Y al ser un diplococo gram negativo, su capa no es una capa simple como el que tienen los gram positivos. Es una capa compleja, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso lo hace que tenga resistencia a algunos antibióticos. Pero felizmente, en la actualidad no se han reportado acá en el Perú, así que la cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, se pueden utilizar en casos de gonorrea. ¿Ya? Nuestra segunda elección es las quinolonas, ¿sí? Las quinolonas. Y la tercera opción, bueno, ya serían los macrólidos, ¿no? Ahora, algo interesante que ocurre con la gonorrea es que puede provocar reactivaciones. ¿No han escuchado ustedes el síndrome de Reiter? Ya, es una enfermedad reactiva, ¿no? Donde te provoca sacroilitis, uretritis y conjuntivitis, ¿no? Es una enfermedad diseminada, que es producto secuelar de la gonorrea. La gonorrea se puede diseminar, te puede provocar cualquier tipo de inflamación. Te puede dar hasta artritis reactiva, ¿ya? Te puede dar artritis reactiva la gonorrea. O sea, puedes tener oligo o poliartralgia, ¿no? El paciente empieza a tener dolores de rodilla, empieza a tener dolores de codo, ¿no? Debido a la diseminación que tuvo la gonorrea, ¿no? El otro es el linfoma granuloma venéreo, que está provocada por la clamidia, ¿no? ¿Ya? Lo característico aquí es que puede haber úlceras, secreción en zona genital, tanto en varones como en mujeres, y lo que va a provocar es una presencia de una adenomegalia, ¿no? Eso se llama bubón, el bubón, que normalmente es una adenomegalia inguinal grande que mide más de 2-3 centímetros, ¿no? Y es bien dolorosa, el paciente se queja mucho de dolor, ¿no? Y es no móvil, ¿ya? Eso es lo característico, pero puede haber casos diseminados, ¿no? Donde ya se comporta como un linfoma granuloma venéreo, o sea, donde se disemina en varias partes, no solamente en la zona genital, sino puede haber adenomegalias en cuello, en zonas inguinales, ¿no? Se disemina. Pero lo característico es que tiene úlceras o secreción en la zona, tanto en mujeres en la zona vaginal, o en caso de los varones en zona del pene. Entonces es un algoritmo de cómo pueden hacer el diagnóstico de úlcera genital. ¿Ya? Ves la lesión ulcerosa y le preguntas al paciente, ¿no? ¿Hay dolor? Si te dice que no hay dolor, tienes dos opciones. O es sífilis o el otro es la donovanosis, ¿no? ¿Ya? Que es el anuloma inguinal que le llaman, ¿no? Si es doloroso, también tienes dos opciones. Puede ser un chancroide o chancro blando, o puede ser el herpes, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias? Sencillo, también clínicamente lo puedes diferenciar, donde el herpes genital lo que va a manifestar son vesículas, ¿no? Mientras que el chancroide también, pero son ulcerosas, pueden ser únicas o pueden ser varias. Y en este caso no son secas, sino que hay secreción alrededor de esas úlceras, ¿ya? Y ese tipo de lesión es provocada por el Haemophilus de mujeres, ¿no? O el bacilo de Ducrey, que le llaman, ¿no? El otro es el herpes, ya. El tratamiento para el chancroide, ¿cuál es? ¿Cuál es el aciclo, no? Aritromicina le damos, ¿no? Para el herpes genital ya volvemos a hacer aciclovir. Para la donovanosis es también acitro.
Sí, Pero también puedes utilizar doxy, ¿no? Y en la sífilis también es, bueno, sífilis ya saben, pues no, penicilina, ¿no? En caso de las mujeres es importantísimo, ¿no? La evaluación a través del espéculo. Toda mujer que viene con descenso vaginal, flujo vaginal, siempre el mínimo debe tener una especuloscopía para ver, no vaya a ser que tenga cervicitis. Porque la cervicitis vendría a ser una complicación, ¿no? De la vulvovaginitis, es una complicación. Pues la cervicitis puede llegar a tener una enfermedad pélvica y esto, bueno, puede desencadenar en abscesos tubováricos, meningitis, todo eso, ¿no? Entonces puede complicar. Entonces toda mujer debe tener un chequeo ginecológico, ¿no? Y bueno, determinar las características de ese flujo vaginal. A partir de eso, determina si es por causa bacteriana, si es por gonococo, por clamidia, si es por cándida, ¿no? La importancia por eso de la inspección. Porque con eso garantizas que no sea una infección de transmisión sexual, sino sea por otras causas. ¿Ya? Ahí también puedes detectar la tricomona, ¿no? Que en las mujeres se le da, un flujo vaginal también les puede aparecer, ¿no? Y el tratamiento, bueno, si se detecta que es por de una infección de transmisión sexual por gonococo o clamidia, el tratamiento es lo mismo, casi parecido a lo que se da en descarga uretral en el varón, ¿no? Le das una dosis de ceftriaxona, no cefotaxima, y le das doxiciclina de 7 a 10, ¿no? A 7 días. Bueno, este es un tema interesante que es de las verrugas anogenitales. El BPH es la causa principal, obviamente, de la presentación de las verrugas, ¿no? Las verrugas se presentan en varias formas. Puede haber verrucosas, coraliformes, en placa, pueden haber condilomatosas en forma plana, pueden tener, como ustedes ven, un sinfín de formas. Pueden aparecer en la piel, alrededor de la zona genital, pueden aparecer en la zona de la mucosa, o sea, a nivel de la zona de uretra. Puede tener múltiples formas donde puede aparecer la verruga, ¿ya? Pero en su gran mayoría, casi todas, por decirlo así, el manejo es quirúrgico. Y unas solamente se observan, por ejemplo, las que son pequeñas, prácticamente se les observa nada más, ¿no? Por ejemplo, estas que provocan solamente lesiones puntiformes. Lo que hacemos es seguimiento, ¿no? Y en su gran mayoría, cuando son lesiones así en placa o en formas verrucosas, acá se puede utilizar lo que nosotros llamamos la podofilina, ¿ya? O el imiquimod. Si son pequeñas, utilizamos el imiquimod. Si son grandes, podemos utilizar la podofilina o el imiquimod, pero normalmente entran a crioterapia o a exéresis, ¿no? Con hoja de bisturí. O también puede ser a láser, también, dependiendo qué es lo que hay donde se puede realizar el procedimiento. Pero la gran mayoría, cuando son grandes, más de 10 milímetros, más de 1 centímetro, entran a exéresis, a retiro. Cuando son pequeñas, de menor tamaño, sí podrían entrar a tratamiento con manejo médico. ¿Ya? Y las que son a nivel de mucosa, sí, no se les da ni podofilina ni imiquimod, porque esos queman. Al quemar pueden dejar una cicatriz y eso va a ser peor en la zona de mucosa. Por eso que las de zonas de mucosa entran a exéresis, a retiro, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿no? Esta, por ejemplo, es una forma de lesiones verrucosas, pero no es provocada por el BPH, ¿ya? Son como lesiones uniformes, pegadas, no tienen una raíz, por decirlo así, como un tallo, no. Esas son más pegadas. Esas se llaman, lo que nosotros llamamos, esas se contagian puede ser por contacto directo o también por
contacto sexual, o sea, de piel a piel, ¿no? A eso nosotros le llamamos el molusco contagioso, ¿no? Este sí es mucho más, tiene mayor capacidad de contagio a comparación de este de acá, ¿no? Este sí es mucho más patógeno y no es provocada por el VPH, es otro virus que provoca el molusco contagioso. Son dos, ¿no? Y el tratamiento en todos ellos es quirúrgico. Acá no hay tratamiento manejo médico. El molusco contagioso sí todos son manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque ellos están pegados dentro del instituto. Si tú le eches el inquimol a la podofilina no le va a hacer nada. Porque la podofilina siquiera lo que hace es reducir la acumulación, lo reduce, ¿no? Pero este no. Porque esto prácticamente, ahí no hay células, prácticamente son residuos descamativos de la piel, donde se acumulan y brotan, por eso son bien duros, a comparación de la verruga siquiera son más flexibles, estos son bien duros, ¿no? Y bueno, en algunos casos forman así como lesiones condilomatosas umbilicadas, ¿no? Pero son bien duros, chicos, por eso que a esos no se les da tratamiento con podofilina, todas esas entran a quirúrgico, ¿ya? Pero son bien contagiosas, cualquier persona puede tener ese tipo de lesiones. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo? Ya, entonces, en la parte médica, el tratamiento oportuno te garantiza, el diagnóstico y el tratamiento oportuno te va a garantizar que el paciente salga del cuadro. El problema viene cuando existe alto riesgo de contagio, así como les comenté de esta pacientita, ¿no? Que a pesar de que tú le dabas la penicilina, no salía del cuadro, ¿ya? Entonces, dentro de la norma técnica, un paciente que tiene una infección de transmisión sexual se valoran las 4C, ¿no? ¿Cuáles son las 4C? 1, consejería, ¿ya? Pero esta consejería no es una consejería en la cual tú le vas a criticar al paciente, ¿no? Donde le dices, oye, ¿por qué tienes relaciones sexuales que no debes tener? No. La consejería se brinda de acuerdo a la infección, ¿verdad? O sea, algo que nos falta como médicos es que no nos gusta hacer consejería. A nadie creo que le gusta hacer consejería. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos gusta hacer, chicos, consejería? Es parte de la medicina brindar un consejo. O ustedes solamente van a ser médicos aliviadores nada más. De repente a eso nomás están apuntando, ¿no? No les gusta aplicar la parte preventiva, de repente, ¿no? Pero en realidad, si su formación es como, en teoría, ¿no? Como dice la malla curricular, es que van a salir como médicos que manejen de manera integral al paciente, ¿no? O sea, no es solamente brindándole el tratamiento y el diagnóstico, sino también que involucra en este tipo de infecciones, bueno, en realidad en todo tipo de infecciones, ¿no? Igualito en todas las enfermedades, en las comorbilidades, por ejemplo, un diabético, ¿das consejería o no? ¿Y por qué el médico no puede dar consejería a un paciente diabético, hipertenso? Que es tan difícil dar una consejería. Es muy complejo dar una consejería. No lo sé, ¿no? De repente porque seguro nadie les ha preguntado, pero yo creo que debería ser parte de nuestra formación saber también cuáles son esos mecanismos de prevención, ¿o no? Por algo tú estudias el ciclo o el desarrollo normal de una enfermedad, ¿no? Porque si tú intervienes en un episodio de la enfermedad, tú garantizas el manejo y tratamiento oportuno del paciente. Entonces, igualito es en la parte preventiva.
en la parte preventiva tú intervienes, ¿para qué? Para que cortes y por lo tanto no haya más exposición, ¿no? Algo que yo siempre les decía es como, por ejemplo, los pacientes, ¿por qué existe la tuberculosis todavía, no? ¿Por qué todavía hay casos de dengue? ¿Por qué tenemos en ciertas zonas casos de tosferina? ¿Por qué? Entonces, hay muchas cosas que hacen que lo estamos dejando pasar porque de repente el médico no se está involucrando de forma oportuna, de forma adecuada. La medicina preventiva, chicos, no solamente es darle una consejería, no. La consejería tiene que ser bien dirigida, ¿ya? Y tiene que ser de acuerdo a la realidad, a la idiosincrasia del paciente, no es de acuerdo a mí, no. La consejería se brinda de acuerdo al perfil del paciente. Si tu paciente es quechua hablante y tú no sabes hablar quechua, ya, entonces me van entendiendo, ¿no? O sea, no es que el paciente se va a adaptar a ti. Se tiene que individualizar. Ah, correcto, ¿no? Tú tienes que dar la consejería de acuerdo, o sea, si no, ¿para qué yo voy a estar hablando lo mismo, ¿no? La consejería se individualiza de acuerdo al paciente, de acuerdo a la realidad, al contexto en el cual estás. Porque imagínate que sea un paciente que es letrado, que es políglota y viene con una infección de transmisión sexual. Tienes que adaptar a eso también, ¿sí? ¿Para qué? Para que le brindes la consejería de forma oportuna. ¿Ya? Entonces, no entiendan que el médico no es el que está en sala de operaciones, ¿no? El médico no es aquel que rehabilita. Esa es una de las tantas formas que la medicina se puede aplicar, ¿no? La medicina también se aplica en un consultorio, dando una consejería. Y yo les garantizo que si la mayoría se vuelven expertos dando consejería, no vamos a tener muchos eventos de infecciones, no pacientes van a venir a su vacunación, vamos a garantizar que bajemos los índices de anemia, vamos a garantizar de que no haya casos de tosferina, vamos a reducir los casos de dengue, y solamente brindando una buena consejería y dándoles un aporte adecuado a la realidad de cada uno. El problema es que nosotros no sabemos hacer un análisis situacional, y ese es un gran problema, chicos, de salud pública. La medicina en la actualidad ya no está apuntando mucho en la parte recuperativa porque es costoso. Tú prefieres tener un paciente con accidente cerebrovascular en tu casa que te va a gastar 100 soles todos los días, a que un paciente que venga a tu consultorio se tome la glucosa diaria y la presión diaria y que eso cueste menos de 10 soles. Al Estado le abarcarías menor reducción de gasto. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una medicina preventiva adecuada, garantizas la salud del paciente. O sea, de acá, por ejemplo, a cada 40 años no haya diabéticos, no haya pacientes con VIH, no haya pacientes hipertensos, no haya pacientes que haya con accidentes cerebrovasculares. Ya. Algo parecido son con las infecciones. En realidad todo, chicos, todo se aplica de acuerdo a la parte preventiva, ¿no? Obviamente las partes congénitas, complicadas, eso ya pues son irreversibles, pues, ¿no? Pero siquiera la parte preventiva, las cuales son las infecciones, como la transmisión sexual, se puede realizar. Entonces les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes acá saben cómo colocar un preservativo? Levanten la mano. Uno. ¿Qué más? 2, 3, 4. Qué bueno. En el anterior salón, por ejemplo, no hay nadie, ¿no? Entonces, eso es bueno, chicos. ¿Por qué? Porque el uso de preservativo, chicos, te garantiza, mira, y esto está 100% demostrado. O sea, no quisiera que, si ustedes quieren ver los estudios relacionados con el uso del preservativo, está un montón, hay como más de 100 estudios relacionados con eso. Hay hasta estudios de metaanálisis, hay revisión sistemática. O sea, el uso correcto del preservativo te garantiza, uno, que el paciente no contagie, dos, que este paciente no transmita,
Y al no transmitir, obviamente va a evitar que esta enfermedad se siga propagando. Y a la vez también, de cierta manera, te permite que la persona viva su sexualidad sin ninguna alteración. Porque el problema también viene ahí, cuando le altera su vida sexual. La mayoría no optan por recibir tratamiento, no optan por recibir consejería. ¿Por qué? Porque les vas a prohibir, ¿no? En la consejería no tiene que ir un hecho de prohibición. No es que tú le vas a prohibir, sino lo que tú le tienes que decir es que tienes que mejorar la parte de su actividad sexual. Y dentro de eso es la protección, el uso del preservativo. Entonces, el uso del preservativo no solamente es para el paciente, sino para todos los contactos que tiene. No sé si me dejo entender. Entonces, eso te garantiza que no se va a infectar. O sea, que no va a haber una población que se va a contagiar. Te garantiza 100%. ¿Ya? Obviamente que en la actualidad se siguen utilizando lo que son los PrEP, ¿no? Que también han demostrado, pero igual su eficiencia no llega pues a lo que tiene un preservativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué tienen que aprender? Sí, pues tienen que aprender a utilizar, a saber cómo se utiliza un preservativo, ¿no? Cuando ustedes leen la norma técnica te dice cómo tienes que hacerlo. O sea, te dice cómo tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que tener una maqueta donde tienes que poner el miembro y ahí le tienes que instruir a la persona cómo debe colocar el preservativo, ¿no? Y tú mismo le tienes que enseñar cómo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay personas que saben, igual, o sea, de repente utilizan el método de forma incorrecta, ¿no? De repente ellos muerden, ¿no? De repente ellos lo guardan. Entonces, todo eso, por ejemplo, ¿influye? Sí, pues influye. Porque el uso incorrecto del preservativo hace que persistan los casos de infecciones de transmisión sexual, cualquiera de las que hemos mencionado. Y obviamente las que se transmiten también por vía sexual. ¿Correcto? Entonces, una consejería. En la consejería ya les estoy diciendo, la consejería no es que ustedes le van a dar una charla de qué son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ahí mismo en la norma técnica también te dice cómo tienes que hacer la consejería, y es de acuerdo a la idiosincrasia del paciente, a su forma como ellos perciben la sexualidad. No todos perciben de forma igual. ¿Se entiende, no? Pues le tienes que más o menos explicar. El otro, el uso de preservativos. Sí o sí el paciente tiene que saber cómo utilizar preservativos. Eso te garantiza que no transmite y no contagia. Tercero, su contacto, ¿no? El contacto sí o sí tiene que recibir tratamiento. Entonces, dentro de tu función como médico es que no solamente el paciente reciba, también ¿quién? El contacto sexual. Entonces, tienes que garantizar que el contacto sexual también reciba el tratamiento. Y el otro, el cumplimiento del tratamiento. ¿De qué vale que el paciente tomó, recibió el tratamiento, pero no cumplió el tratamiento? Va a estar como esa chica, pues, ¿no? Que iba por un lado, se tomaba, iba por el otro lado, seguía tomando. Pues, no, pues. Ahora, la cuestión es por eso garantizar. Ahora, ¿cómo se garantiza? Por eso la importancia de que tú conozcas cómo es tu paciente. Por eso, cuando yo les digo, cuando entran a un consultorio, el consultorio médico es como, por ejemplo, el único que va a cargar la mochila es el paciente. O sea, el médico no debe cargar su propia mochila. O sea, me refiero metafóricamente hablando, ¿no? O sea, me refiero a esa mochila llena de estigmas, llena de discriminación. O sea, esa mochila lo tienen que dejar afuera al momento que evalúan a un paciente. Porque si ustedes entran con esa mochila, se les va a hacer muy difícil evaluar a un paciente. Por eso van a escuchar pues pacientes que le dicen, personales de salud que discriminan, pues, ¿no? Discriminan cuando tu función no es esa, pues. Como médico o como profesional de la salud no es eso, ¿no? Entonces, algo que va a ser, que hasta en los colegas míos, a los colegas los veo, esos cargan rocones en su ropa, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer?
Ustedes son una nueva generación, pues, ¿no? Entonces ustedes tienen que aprender a sacarse esa mochila. Aprendan para que brinden una buena consejería. Porque si ustedes se llenan de mucho, lamentablemente la consejería no va a ir adecuada a lo que ustedes desean. Por lo tanto, el paciente no va a utilizar bien el preservativo, por lo tanto, el contacto no va a recibir tratamiento y por lo tanto, ¿va a cumplir el tratamiento? No va a cumplir el tratamiento. Lamentablemente va a ser así. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente. Cuídense.